hace unos días fue hospitalizado muy grave en la unidad de cuidados intensivos Cataluña un joven por tétanos. Tétanos es una infección bacteriana que provoca la contracción de los músculos hasta el grado de matar al paciente. Mata actualmente al 10% de los pacientes, pero en el pasado llegó a matar a muchísimos más. Yo recuerdo todavía cuando era niño que se hablaba del tétanos como una enfermedad mortal. Desarrolló la enfermedad por las heridas de una caída. Las bacterias del tétanos están presentes generalmente en los heces fecales de algunos animales. Por eso se decía que en el rancho un clavo oxidado provocaba tétanos. No era el óxido del clavo. Era la idea de que un clavo que estaba oxidado había estado en el suelo, y en el suelo, en el rancho, pues había estado en contacto con las heces fecales de caballos, de vacas y de otros animales, y por lo tanto podía contener la bacteria del tétanos. Este joven cayó y se determinó que no había sido nunca vacunado contra el tétanos porque su familia rechaza las vacunas. Está siendo atendido ahora. Decíamos que la mortalidad ahora está entre el 5 y 10%, pero el salvarte de tétanos no quiere decir que te quedas bien así como después de una gripe, de bueno, ya estoy bien y ahora me regreso a jugar ajedrez o baloncesto, ¿no? Las secuelas físicas y neurológicas son frecuentes según la literatura científica. Dos cosas que me molestan. Uno es, me gustaría saber quién es la familia. Me gustaría que esa familia fuera sancionada por ser responsable de lo que está sufriendo este chaval. 17 años tiene mi hijo, hombre. Por favor. Pero más aún, por alguna causa la Generalitat de Cataluña ha decidido que no va a ser obligatoria la vacuna contra el tétanos, que yo creo que aquí lo es. No sé, hace poco me dijeron, ¿cuándo lo vacunaron contra el tétanos? Yo dije, hace como 20 años. No, ahí está. Bueno, gracias. Que no va a promover, a fomentar la obligatoriedad de la vacuna contra el tétanos, porque eso no va a favorecer que la gente se vacune más. A mí me encantaría saber de dónde saca la Generalitat de Cataluña esa conclusión, que debería ser resultado de un profundísimo estudio sobre el comportamiento de los catalanes ante las vacunas, como para asegurar que no va a favorecer una mayor aplicación de la vacuna contra el tétanos y va a evitar que se den casos como este, que no se deberían dar ya nunca. Que esto, la poliomielitis, la tosferina, la difteria, no deberían existir más. Las tenemos a raya con las vacunas. Y es increíble que tengamos que enfrentar esto en pleno siglo XXI.